¿Cómo puede un papá hablar de sus hijas biológicas? Sí, sus hijas biológicas, y en este caso comenzar cuando ellas estaban bastante pequeñas y hacerlo durante varios años y seguir su vida como si nada. Claro, sin tener en cuenta que ellas iban a crecer y que no se iban a quedar calladas. Y al no quedarse calladas, lo denunciaron. Y el pasado 28 de octubre de 2025, John Bernal fue llevado a la cárcel por estas denuncias. Unas denuncias realizadas por Daniela Bernal, de 22 años de edad, y por Camila Bernal, de 24, quienes están conmigo hoy. Y han llegado aquí para contar su historia. Con algo muy importante para mí. Y antes de comenzar el podcast, les manifesté de cómo poder hacer preguntas sin revictimizarlas y también decirles que si una de esas preguntas ellas creen es inapropiada, que me lo dejen saber y yo la cambio. Para mí lo más importante es contar la historia. Daniela, gracias por estar conmigo. Aquí es más allá del silencio. Gracias, Camila, por llegar a este lugar. Y entonces, tu papá está detenido. Sí, señor. ¿Cómo te sientes si me decías que lo amabas con toda el alma? Pues son sentimientos encontrados porque pues yo a él lo quería mucho y pues es nuestro papá. Entonces eso de cierta manera pues genera una afectación, pero estoy tranquila porque pues él debía pagar por lo que hizo. Camila, ¿cómo te sientes tú? Tranquila, pues porque fueron muchos años de estar esperando y viéndolo como él hacía su vida y cómo seguía normal como si nada. Pero pues vamos paso a paso y se va haciendo justicia. John ha sido acusado de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Puede terminar pagando ¿cuántos años? De 16 a 30 años. 16 a 30 años en una cárcel. ¿Y te sentirías bien con eso? Tú, Daniela, Sí, señor. ¿cómo comienza todo esto? En el año 2012, él vuelve con mi mamá de una separación. Y digamos que lo que marca toda la historia es que en el 2015, 3 años después, él se va a un viaje a Purificación con un amigo del trabajo y familia del amigo y hacen una rifa y se va con Camila. Hace una rifa entre ustedes dos. Sí, A ver quién se iba. ujú, ¿Y él por qué hace la rifa? porque solo podía ir con una porque iba en moto. Pero mi mamá no podía porque tenía que trabajar. Y entonces, Bueno, fui yo al viaje. En el viaje estuvimos con el amigo, la familia, nos ofrecieron a quedarnos en la casa de ellos, pero él dijo que nos íbamos a quedar en un hotel como para no incomodarlos a ellos. Ya estando allá, pidió una habitación con una cama y pues para los dos. Ya, ya estando ahí en las noches, Respira. mm, gracias. En las noches yo me despertaba ya, ¿no? Él, ¿no? Con el cuerpo lleno de aceite. Me tocaba mis partes íntimas, las besaba, pero siempre hablando como si yo fuera una niña pequeña, diciéndome que jugáramos. Ponía, no recuerdo si en el celular o en el televisor,
y trataba como de ir recreando lo mismo. Nunca hubo penetración, pero sí pues realizó otras cosas. Igual lo que te digo, siempre era como un juego. Entonces me hacía resbalarme en el cuerpo de él y me decía que era un rodadero. Me ponía boca abajo y presionaba apretando, apretándolo en medio de mi cola o entre mis piernas. O también me realizaba sexo oral mientras me tapaba la cara. Y yo lloraba y le decía que no quería, pero él me decía que me dejara. Y, ¿Qué edad tenías tú? 13 años. Ya había pasado antes, pero no había sido como con tanto tiempo porque siempre era en la casa y en nuestra casa siempre había gente. Entonces era como algo más rápido, pero él siempre actuaba muy tranquilo. Entonces era como si escuchaba que alguien subía, él simplemente me tapaba, me decía que me durmiera y él salía tranquilo. Muchas veces también era como de en juegos, entonces nos cogía como en cobijas a envolvernos porque jugamos como a las luchas y eso, y en medio del juego también lo hacía. Pero en purificación fue como más tiempo porque fue casi una semana que estuvimos ahí. Y todas las noches hacía esto. Sí. Ya una de las últimas noches que no recuerdo bien, pero yo, o sea, tenía demasiado calor y todo porque purificación es caliente, pero dormía con sacos y un pantalón largo, me envolvía entre medias y me acostaba de lado abrazando una almohada. Y él intentaba como de quitarme la ropa, pero yo ya no podía dormir. Entonces yo apretaba y como él veía que no podía, se hacía al lado mío y se preocupaba. No sé exactamente cuándo lo hacía conmigo y eso, qué pasaba con el cuerpo de él ni nada de eso, porque siempre tenía la cara tapada. ¿Y desde qué edad recuerdas que él comenzó a hacer esto? Yo recuerdo que en el 2012 tenía muchos dolores abdominales y por eso del colegio me enviaban mucho a la casa. No se sabía exactamente por qué eran, porque en el médico nunca se supo. Y desde ahí recuerdo que empezó, porque tengo muchos bloqueos sobre eso. Y fue como de que me iba a sobar, de que se me iba a pasar y ya, así lo recuerdo. Y tanto en el 2012 como en el 2015 en Purificación Tolima, ¿tú siempre dejaste eso para ti o lo compartiste con alguien? No, en ese entonces yo no había contado nada. Yo ya después del viaje de purificación llegué y ya no aguantando más le conté a mi hermana, a Daniela. Daniela, ¿qué te contó Camila? Ella me dijo que en el viaje mi papá había tocado y besado sus partes íntimas. Para ese momento a mí ya me pasaban estas cosas. Según lo que yo recuerdo, él abusó de mí como entre mis 8 y 9 años. Pero pasa que mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años y a mí eso me afectó bastante. Entonces en ese momento yo le dije a mi hermana que no le contáramos a mi mamá y que íbamos a ver de qué manera hacíamos que mi papá ya no lo hiciera con ella. Entonces yo seguí permitiendo que él lo hiciera conmigo para que pues ya la dejara a ella en paz. Le decías a Camila que no dijera nada porque tenías temor que se volvieran A a separar. separar. ¿Y tú le contaste a Camila lo que también te estaba sucediendo a ti o lo No, no, mantuviste señor. para ti? Sí, yo no le conté a nadie en ese momento. Y de ahí en adelante, ¿qué siguió sucediendo? Después de yo contarle a Daniela, nosotros teníamos una tablet donde pues jugábamos y eso. Nosotros no teníamos redes sociales ni nada. Entonces, por medio de esa tablet yo escuchaba música y todo y ya en un momento que me estaba bañando, mi papá me escribió y me dijo que le enviara fotos
cómo me estaba bañando y en cierta manera. Ahí fue que yo le dije, ya no más, ya no, yo sé que esto no está bien, usted está haciendo esto mal y un papá no debería por qué hacerle esto a su hija, si es que tanto dice que nos ama. Yo le voy a contar a mi mamá. Y en una de las conversaciones me dijo como yo tenía unas chocolatinas. Entonces me dijo, esas chocolatinas que usted tiene las voy a poner encima del armario. Y si usted las coge es porque usted quiere que yo le haga eso. Pero pues ahí le amenacé con mi mamá, pero siempre me decía, no digas nada, eso le va a afectar mucho a tu mamá, mira a tu hermana es todo para ti y si nos vamos a separar ella va a estar mal y si ella va a estar mal va a ser tu culpa. Entonces decidí no decir nada. Y de ahí en adelante, ¿qué seguía sucediendo contigo? Em, Conmigo fue con la que pasó más tiempo y pasaba todo el tiempo. Mi habitación quedaba frente a la de mis papás. Entonces, antes de que estas cosas pasaran, yo siempre me pasaba los sábados a la cama de mi papá a ver televisión. Y después de esto, cuando ya yo no me pasaba para el cuarto, él me alzaba de mi cama y me pasaba a la cama de él. Y entonces, él tenía la barba larga y él compraba entonces él decía que eran para la barba, pero era para pues usarlo con nosotras. A mí también me decía lo de que me imaginara que su cuerpo era un rodadero. Em, Hay dos cosas a las que a mí me da mucho asco. El olor del blanqueador no me gusta, eh, porque mi papá y olía a eso. Em, y una vez salió una Nutella de chocorramo y él se untó la Nutella eh, y me obligó a quitárselo. Con- em, Siempre pasaba así. Mi mami los fines de semana, ella estaba estudiando con mi tío, terminando su bachillerato. Y ellos estudiaban los domingos. Y siempre pasaba los fines de semana cuando mi mami se iba a estudiar. Me ponía. Y en la pues hay de todo. Entonces había papá e hijo o hija. Y él me decía, a veces esto es normal, pero la gente no lo va a ver normal, pero es normal. Y cuando tú crezcas, si tú sientes deseos sexuales, me puedes buscar a mí que soy tu papá. Tampoco nunca hubo presión, pero sí siempre, pues de resto todo lo que se puede hacer en el ámbito sexual. ¿Y cómo llega el momento en que un adulto se entera de algo? Porque hasta ahí ustedes eran las únicas que sabían y me estás diciendo que tú no sabías lo que te pasaba a ti. ¿Cómo un adulto se entera de esto? ¿Y qué edad tenían ustedes? ¿Qué sucedió ahí? Para el 2017 yo empecé a tener una pareja y ya como en el ámbito experimentando y teniendo ya las relaciones, yo empecé a tener muchos recuerdos sobre eso y empecé a soñar mucho sobre eso porque antes de eso yo no me acordaba nada, o sea, como que como un mecanismo de defensa yo bloqueé todo y no me acordaba de nada. Pero ahí empecé a soñar sobre eso y ya me empecé a acordar de muchas cosas. Y yo le había contado a mi mejor amiga en ese momento y ella me dijo como que necesitas hablarlo con alguien. Yo siempre fui muy juiciosa en el colegio y todo, pero en el momento que empecé a recordarlo empecé a decaer muchísimo. Empecé a sufrir de ansiedad, empecé a lastimarme, empecé a hacer muchas cosas. Y un profesor al que le tenía mucha confianza, que siempre estuvo ahí, como que, ¿qué te pasa? Tú no eras así, ¿qué está pasando? Y a él fue el que yo decidí contarle, pero le dije que mi mamá no sabía nada y yo no sabía cómo, porque no quería lastimarla.
Y él me da un tiempo y me dice, cuando tú te sientas lista y preparada, me avisas y acá te ayudamos a contarle. Y en el 2017, como en octubre, yo le digo a él, ya no aguanto más porque mi papá empezó a ser súper agresivo en la casa, ya nos peleaba porque no encontraba algo, me pegaba, entre los dos nos dábamos muy duro. Y yo le digo al profesor, necesito que me ayudes. Me dan la citación para el siguiente día y esa noche cuando llego a la casa, no sé cómo contar esto. Yo cuento. Ok. Em, Mi hermana, nosotras no teníamos redes sociales, pero mi hermana hablaba con el novio por Outlook, se llamaba eso, del correo. Y ella le envió unas fotos a su novio. Y mi papá las vio en la tablet y se las envió al correo de él. Y le dijo a ella que le iba a contar a mi mamá. Entonces él salió a hablar con mi mamá esa noche y le dijo a mi mamá que mi hermana estaba traicionando su confianza, que ella no nos había educado para eso y que hablara él con ella porque pues eso eran cosas que él no podía hablar como papá con ella. Mi hermana me dice, si mi papá le cuenta a mi mamá, yo le voy a contar a mi mamá lo que mi papá me hizo. Entonces mi hermana dormía en el segundo piso, llega mi mamá y habla con mi hermana a regañarla por lo que había pasado y mi hermana ahí le cuenta a mi mamá. Entonces mi mamá llama a mi papá y yo desde abajo escucho como pues mi mamá estaba muy alterada y me llaman a mí, porque mi mamá, Camila le dice a mi mamá que yo sabía. Yo solo recuerdo que yo me senté en las escaleras y yo asentí con la cabeza y el mundo se puso en mute. Veía a mi papá arrodillado suplicándole a mi hermana. Y mi mami dice que él le decía a Camila que no la separara de mi mamá, que no nos separara, que dijera que eso era mentira. ¿Qué te suplicaba? Me decía, di que es mentira, di que eso no es verdad, tú estás distorsionando la realidad, ¿cómo se te ocurre decir eso? Mira lo que estás haciendo, se va a dañar la familia por tu culpa, todo va a ser tu culpa, dile a tu mamá que eso no es así. ¿Y tú qué le decías? Muchas groserías. Y le decía que dijera la verdad a él, que yo porque tenía que estarle mintiendo, que él no sabía cómo me estaba afectando eso a mí emocionalmente y que yo ya no lo quería más en la casa, que él no tenía por qué estar más con nosotras. ¿Y cómo acabó esa noche? No nos acordamos. ¿No te acuerdas qué pasó después? Yo solo recuerdo que estábamos con Daniela, mi mamá, acostadas en mi cama y ahí nos dormimos. No me acuerdo de más. ¿Y de ahí qué sigue sucediendo? Al otro día fue la citación en el colegio. Mi mamá empieza el proceso con el colegio y le dicen a mi mami que mi papá se tiene que ir de la casa. Entonces esa noche mi papá sale a hablar primero con Cami y luego sale conmigo. Él sale y él siempre me hablaba como si yo tuviese 5 años. Mi amor, yo me tengo que ir, tú sabes por qué me tengo que ir, pero yo quiero hablar contigo y te quiero pedir disculpas, pero tú lo permitiste. Te echaba la culpa. Entonces ahí yo pensé, pues a mí nadie me va a creer, porque pues yo lo acepté, ¿Cómo así que lo aceptaste? porque según él pues yo lo permitía. Pero si eras Entonces, una niña. ujú. Y ahí ya no recuerdo mucho. Ahí empezó el proceso y pues Cami es la que tiene claridad del proceso. Y entonces, Mi papá nos empezó a manipular mucho con la economía. Económicamente pues no estábamos bien, que no íbamos a poder solas, que si a él lo encerraban o lo detenían no iba a poder colaborarnos, que estábamos nosotras tres solas y con mi abuelita, la mamá, con mi abuelita materna, pues que no íbamos a poder, que teníamos que pensar más allá, que nosotras no íbamos, que teníamos muchas responsabilidades en el colegio, que mi mamá sola no podía. Mi mami siempre estuvo como en un shock, pues porque para ella también fue un golpe muy duro. Ella estaba con él desde sus 14 años y el ver que en verdad no conocía a esa persona, pues fue muy choqueante. Y él siempre también la manipuló mucho psicológicamente. Y ella lo único, ella me dijo, yo hago lo que tú me digas. Pero pues yo siempre he pensado mucho en la economía de nosotras. Yo le dije, mami,
Digamos que mi papá sí fuimos a purificación, que se emborrachó y pensó que eras tú y ya paró. ¿Eso se lo dijiste tú a quién? Eso se dijo en fiscalía, en todo lado. O sea, tú cambiaste la versión Sí, ante la fiscalía después de que fueron al colegio y tocaba llevar a cabo un proceso. sí. Él se fue de la casa por eso, aunque él le dijo a todo el mundo que se fue de la casa porque yo lo había denunciado por maltrato. Ahí yo quedé como la mala ante todo el mundo. Y se dijo eso. Todo el mundo pues en fiscalía nos dijeron que éramos una familia feliz, porque pues cuando yo hablaba, yo lloraba eso, pero yo decía que estaba peleando con una amiga. Entonces me decían que a mí me afectaba más el hecho de lo que me pasó con mi amiga que lo que había pasado, que había sido un error. O sea que lo que sucedió en purificación durante varias noches, supuestamente, él te confundió con tu mamá. Se dijo que solo había pasado esa vez, nada más, un día. Que al otro día él me pidió perdón y que simplemente me dijo que no le dijera a mi mamá porque podía malinterpretar la situación. Pero pues que yo hablé, entonces por eso se llevaba ese proceso. Como tal, nadie sabía exactamente qué había pasado. Y de ahí en adelante, ¿qué siguió sucediendo? Bueno, él se fue de la casa, entonces pues ahí pararon los conmigo. Él se fue cuando yo tenía 14 años y en enero yo cumplí los 15. Entonces hicieron una celebración, bueno. Y para ese momento yo fui una vez a quedarme allá, porque él se fue a vivir donde la mamá, donde mi abuelita. Y esa casa son apartamentos, entonces él vivía en el primer piso. Y él tenía su Xbox y su televisión, entonces nos pusimos a jugar Xbox y esa noche yo me quedé dormida. Fue la última vez que de mí, yo tenía 15 años. Em, yo no me acuerdo mucho, pero yo recuerdo que yo ya me tapaba la cara para llorar y hacía lo mismo de siempre, con los aceites y siempre era igual. Ya después hubo una vez en la que yo me volví a quedar y yo estaba en pijama y yo me quedé dormida y él me iba a poner la pijama. Y yo le dije a él que si él me volvía a tocar, se olvidaba de mí y que yo me iba a dormir con mi tía, que ella estaba en el apartamento del segundo piso. Es la media hermana. Y desde ese momento ya yo siempre iba y yo me quedaba allá. O sea, yo dormía con mi tía siempre. Y él se enojaba. Y entonces a veces llegaba del trabajo y se encerraba en su habitación. Y decía que porque yo iba, pero yo no iba a compartir con él, sino con mi tía. Y pues en ese momento yo no pensaba que era porque yo no le estaba permitiendo hacer esas cosas y por eso él se comportaba así. Entonces yo decía, pues yo vengo a compartir con mi papá y él no quiere estar conmigo. Pero era por eso. ¿Y cuál fue el desenlace para que se descubriera más de esto? Llega el 2020 y para octubre del 2020. Ya era de noche y yo estaba con mi mami en la habitación de ella y a mi mami le llega un audio. Ella se sienta y se pone a llorar y le llega un audio de mi tío, el hermano de mi mamá. Él tiene dos niñas y la mayor es ahijada de mi papá. Y en el que mi tío le está preguntando a la niña y ella está llorando, contando que mi papá también había abusado de ella. En ese momento en el que la niña habla, ella tiene 8 años, pero ella no convivía con él 3 años atrás. Es decir, que le pasó entre los 4 y 5 años. Entonces mi tío le dice a mi mamá que va a hablar con nosotras porque va a empezar un proceso en contra de mi papá y pues es nuestro papá. Y al siguiente día mi tío se sienta a hablar con nosotras, pero mi mamá le dice a mi hermana que ella toma la decisión de si le cuenta a mi tío o no. En ese momento tú tampoco sabías De lo de Daniela. Daniela. No. Seguías sin saberlo. Ujú. Y entonces, Entonces ahí mi tío nos cuenta y mi hermana se pone a llorar y le dice, sí, tío, créele, yo también le creo porque mi papá también me hacía lo mismo. Entonces, pues eso,
le afecta a mi tío porque él conocía a mi papá desde que era muy niño. Y se inicia ese proceso. Entonces ya cada que había una audiencia, nos reuníamos todos a hablar de cómo iba avanzando el proceso. Y llega el 2021. Hay una audiencia y yo me empiezo a asustar porque me da miedo que pues él no pague lo que hizo. Y subo a la habitación con mi hermana y me pongo muy nerviosa y le digo que no sé qué hacer. Y ella me dice que por qué, y yo le digo que mi papá también abusaba de mí. Entonces Cami se pone súper mal, mi mami sube, nos ve llorando, eh, nosotras le decimos que no es nada y en la noche ella ya nos pregunta que qué pasó. Entonces Cami me dice, o le dices tú o le digo yo. Y yo le digo, mami, mi papá me hacía lo mismo. Mi mamá se pone súper mal eh, y mi tío vivía en el mismo conjunto. Llamamos a mi tío, él llega, le contamos y ellos lo único que me dicen es que, pues como yo tenía tan buena relación con mi papá, o sea, después de que él se fue, él y yo seguimos teniendo relación papá e hija. Y nunca más volvimos a hablar de la situación, como si no hubiese pasado. Entonces, ellos me dicen que ellos van a hacer lo que yo quiera hacer. Yo ya era mayor de edad. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, yo ya no soy una niña. Entonces, me va a tocar repetir muchas veces específicamente y yo nunca lo he hablado con nadie. O sea, yo ni siquiera lo hablaba conmigo misma, o sea, ni siquiera lo pensaba. Entonces yo dije, no, yo no lo voy a hacer. El proceso de ellos siguió avanzando y yo seguía hablando con mi papá, yo conseguía un trabajo y papi y hablábamos como normal, una relación normal papá e hija. El proceso en la fiscalía del acceso a tu primita Sí, sí señor. por la denuncia de tu tío. Ok. Entonces mientras ese proceso iba avanzando, yo seguía teniendo relación con mi papá. Igual fue un proceso que se ha demorado bastante, que hasta este año fue que hubo como tal una condena. Entonces sí, el proceso fue muy demorado. eh, Porque pues igual nosotros no teníamos como conocimiento de cómo llevar un proceso de estos. Entonces eran audiencias cada 3 meses y se aplazaban y él no aceptó los cargos. Señor John Wilder Bernal Perilla, ¿usted acepta o no acepta los cargos? No acepto los cargos, señora. Entonces mientras todo este proceso avanzaba, yo seguía teniendo relación con mi papá. Cami sí se distanció mucho, pero a veces hacían un asado y yo, Cami, ¿vas conmigo? Y ella a veces iba, pero solo era porque yo quería que estuviéramos las dos. Pero ya él no te daba. No, ya no. O sea, nunca más ni siquiera volvimos a hablar del tema. Él tenía que hacer un viaje a Latinoamérica, a conocer. Y empezó a llamar a mi hermana antecitos de que ella cumpliera los 18 o cuando los cumplió para que ella fuera a cerrar el caso de ella. Cuando ya lo cerró, él se fue a viajar. Cerrar el caso. Sí, es que yo cumplí los 18 años, entonces me dijeron que tenía que mirar qué iba a hacer, si seguía o ya lo dejamos ahí, porque como tal se había dicho que ya no había vuelto a pasar y eso. Pero la verdad yo no quería hablar de eso, yo siempre dije, yo no quiero hablar de eso, yo quiero ocultar eso, yo no. Entonces yo lo cerré. Y él sí me buscó muchas veces para que lo cerrara, que lo cerrara, que lo cerrara. Ya después fue que vimos que hizo, fue el viaje por Latinoamérica. Entonces él viaja y se va por Latinoamérica y después llega y seguimos teniendo buena relación. Yo me dejo de hablar con él unos 2 años porque dentro de lo normal como papá también es un mal papá, es muy ausente. Y pasa así, la hermana se casa y él se va a la luna de miel que tenía como la hermana y el esposo planeado, se fueron para Europa. Y así él seguía haciendo su vida normal, como si nada. Entonces yo tenía que rogarle mucho por amor, por atención, por papi, vamos a vernos para comer un helado, papi, esto. Nunca tenía tiempo. O solamente a veces de vez en cuando y era 1 hora, 2 horas y ya. O cuando yo iba a visitar. Y en el 2024 yo decido que ya, o sea, él me llevó a tomar la decisión de hacer la denuncia. En diciembre del 2024 yo tomo la decisión de que voy a pasar con él esa última Navidad. Entonces estoy con él el 7 de velitas y llega este año y en enero yo le escribí una carta y yo quería encontrarme con él para decirle que yo lo iba a denunciar.
Entonces yo empezaba a escribirle, papi, quiero que hablemos de algo importante. ¿Qué es? Él pensó que yo le iba a decir que iba a quedar embarazada o algo. Y yo, no, es que es algo importante. Espérame que mire en la agenda porque no sé si tengo tiempo. Pero veía que salía con la pareja, salía con la familia. Entonces yo un día le dije como, o sea, hay tiempo para todo menos para hablar conmigo. Yo tengo derecho a hacer mi vida, yo a ustedes no les digo nada por hacer su vida. Entonces Cami me dijo, ya no le ruegues más. Escribe la carta en el WhatsApp y envíasela, que él te va a llamar. Y cuando te llame, graba la llamada. Y yo le envié la carta. Y yo le dije a él que cuando la leyera me llamara. ¿Y esa la carta? Sí, señor. Cuéntame. ¿Cómo empezar esto? Papi, este día, en este momento, va a marcar un antes y un después en mi vida, porque por primera vez a mis 22 años quiero ser yo quien decide, quien avanza, quien quiere para sí sin importar los demás, lograr sentirse en paz. Y nada mejor que empezar esta etapa con lo que más pesa, lo que más duele, lo que más me atormenta, mi papá. Después de decirle muchas cosas, le escribí que esperé y esperé a que mi papá, mi tan amado padre, realmente mereciera el amor incondicional que siempre le di. Pero a cambio de eso solo siempre recibí más decepciones, más abandonos, más faltas de respeto, más cuando tenga tiempo, tengo mucho trabajo, no tengo plata, engañándome a mí misma para no sentir más tristeza que sí. Él tenía razón, ya no éramos ni somos su obligación. Y al final le dije, en los próximos días voy a hacer realidad eso que pensaste que yo jamás haría y voy a hacer mi denuncia por el uso que recibí durante años a manos tuyas. Eso nunca estuvo bien y no, nunca lo permití. Yo era una niña, que después fue adolescente. No fue justo conmigo, así como no lo fue con Cami, que tú hicieras de nosotras tus muñecas. Tú solo vives sin remordimiento y feliz, y no puedo permitir eso más, que alguien tan malo siga haciendo daño sin remordimientos ni consecuencias. Y él recibe esto y ¿qué pasa? Me empieza a escribir, ¿qué es eso? Espérame que estoy trabajando. Y yo, no, llámame cuando lo leas. Unos 20 minutos después me llamó y yo estaba con mi pareja y empezamos a grabar la llamada. Entonces lo primero que él me dice, como siempre digo, él siempre me hablaba como si yo fuera una niña. Entonces me dice como, ¿qué pasó, perrito? ¿Por qué estás así? ¿Por qué escribiste todo eso? Pues es una llamada en la que yo fui grosera, lloré. Él me suplica que no lo haga, que no lo haga, que piense en él, que piense en la familia, que somos su amor y su pecado más grande. Que él Que pensaba que con el tiempo eso ya se había pasado, que porque él veía que nosotras seguíamos con nuestras vidas, entonces que el tiempo ya lo había curado. que él se estaba encargando de hacer una buena vida, de para él tener una buena vejez y dejarnos algo a nosotras. Entonces que lo que estaba haciendo él era por nosotras, que por favor no hablara con nadie. Que él no sabíamos cuánto le había costado crear la fachada que tenía. Entonces esa llamada se grabó y al final mi pareja me dice como ya, o sea, dile que tú cumpliste con decirle, porque yo sentía que debía decirle a él que lo iba a denunciar, porque si no iba a sentir que él lo iba a hacer como si lo estuviera traicionando. Entonces yo le cuelgo y me empieza a marcar y me empieza a escribir. Y al siguiente día, ahí sí había tiempo. Hija, estoy en el barrio. Vamos a vernos, vamos a hablar. Dime que no has hablado con nadie. Porque yo en la carta le hice entender que nadie sabía lo que yo iba a hacer, que yo no le había contado a nadie. Entonces, no vayas a hablar con nadie. Hablemos, hija, solucionemos esto los dos. Nosotros podemos juntos, podemos construir esto los dos porque somos compañeros de vida, porque así. Y dura escribiéndome bastante tiempo, hasta el Día de la Mujer de este año, me escribió y me enviaba textos largos y me respondía a los estados de mis fotos y así. Como, hija, te extraño, bebé, te amo, espero estés bien y seas feliz. Pero él pensó que yo no lo había hecho. Y ahí nosotras fuimos a fiscalía, se abrió la denuncia como yo soy la principal en la denuncia y Cami está como testigo víctima. Em, pero él pensó que yo no lo había hecho. Luego de hablar de la denuncia, yo decido hablar con la hermana, ella es mi madrina de bautizo, y yo, pues por pensar en cómo se iba a sentir ella.
La primera vez ella únicamente me dijo que ella tenía un instinto maternal conmigo, que obviamente era muy difícil. Después nos volvimos a ver y ella me dijo que no era solo por amor. Lo que pasa es que ella tiene unas empresas y ella tiene un restaurante. Y mi papá es la mano derecha operativa de ella. Entonces que no era solo por amor, porque se le podían caer muchas cosas de sus empresas y le iba a tocar vender el restaurante y su vida iba a cambiar si yo hacía eso y si a mi papá lo metían a la cárcel. Otro día me dijo que ella sabía que lo que me iba a decir estaba mal, pero como en el caso de mi prima le dieron 12 años de condena, que si yo no creía que 12 años eran suficientes. Un momento. Estás hablando de tu primita y la denuncia que puso tu tío. ¿Ahí a él lo condenaron? ¿A cuánto tiempo? 12 años y medio. 12 años y medio. Pero no Pero estaba en la cárcel. no, porque él apeló. Entonces está en apelación como tal la condena. El caso de tu primita. Sí, Y fuera de eso, ahora hay otro proceso que es el caso de ustedes dos. sí, señor. Entonces, como ese caso está en primera instancia, pues él sigue libre. Y ella me dijo que si yo no creía que 12 años eran suficientes. Yo le dije a ella que no. Ya después de eso, pues pasaron otras cosas y no volvimos a saber nada de ellos, no nos volvieron a hablar, nada. Sino que ella siempre le decía como, piensa en tu abuelita, piensa en la familia, piensa en el daño que nos vas a hacer. Pero pues lo que nosotras decíamos, ¿y quién ha pensado en todo lo que hemos sufrido nosotros como tal? Lo que ha sufrido el papá y la mamá de la niña, lo que ha sufrido como tal nuestra primita, mi mamá, nosotras. Nadie piensa en ese daño, solamente piensan en ellos. Y entonces, Nosotras vamos a la fiscalía, se abre la investigación, nosotras llevamos la llamada, llevamos las capturas de pantalla en donde él me escribía, porque, o sea, empezamos a armar un caso para que me creyeran, porque yo pues pensaba que nadie me iba a creer. Entonces pasa así y ya yo como que vuelvo y decaigo y yo digo, voy a esperar a que nos llamen. O sea, ya no quiero más. Como todos ellos se desaparecieron y no volvimos a saber nada de ellos, hace ellos poco, son los familiares. sí, Y mis él, tíos, sí. Hace poco subieron una foto de todos celebrando un cumpleaños abrazados, como si nada. como si nada. Entonces yo le decía a ellos, o sea, yo estaba pensando en cómo se podían sentir ellos y ahora ellos están abrazando al que abusó de sus sobrinas, de sus primas, o sea, De ustedes tres. ¿Y hay otra víctima? sí señor, ¿Quién? es de la familia, Es de la familia. pero ella no quiere hablar. Y el 28 de octubre lo arrestaron a él. Sí, ¿Y cómo fue todo este proceso para ti? pues es que es desgastante, porque pues la revictimización es inevitable. Y es hablar y repetir y todos los días es algo nuevo. Aparte, a Cami le afectó bastante, entonces verla a ella tan afectada cuando tuvo que hablar de todo lo que pasó, pues era difícil. Entonces yo decidí que iba a esperar a que nos volvieran a llamar. Y ahí una abogada nos contactó y nos dijo que quería que el caso pues siguiese avanzando, que no lo soltáramos. Y Cami me dijo, llama a la línea púrpura cuando tú te sientas preparada. Y yo llamé, ellos me asesoraron y nos dijeron que debíamos enviar, como que la fiscalía viese que nosotras estábamos interesadas en el proceso. Y el fiscal nos citó porque pedimos un avance procesal. Y él nos citó para el 27 de octubre. Y ahí él me preguntó que si yo sabía en dónde podíamos encontrar a mi papá. Y nosotras ya teníamos la ubicación exacta de su casa, sabíamos dónde trabajaba, dónde vivía la mamá, y dimos toda la ubicación y el 28 lo capturaron. ¿Y ustedes vieron cuando lo capturaron? Sí, señor. ¿Ustedes estaban ahí? El 28 nos recogió el CTI a la madrugada y esperamos como 4 horas a que él saliera de la casa. A las 7:15 lo capturaron, saliendo de la casa. Entre el CTI y el ejército, habían personas del ejército y lo capturaron, pero él ni la familia de él sabe que nosotras estuvimos ahí. Y ese mismo día en la tarde hubo audiencia de la legalización de la captura.
y cuando hay audiencias normalmente todas las partes se presentan. Y como nosotras ya somos mayores de edad, pues como víctimas también nos toca presentarnos. Y cuando él nos escuchó, se puso a llorar. La audiencia fue virtual y los siguientes 2 días también hubo audiencia. ¿Qué sentiste cuando capturaron a tu papá y lo viste tú? Yo le decía a mi hermana y a mi mamá que es como cuando en las películas alguien se va a morir y pasa su vida por los ojos. Eso lo repito mucho porque cuando yo vi que lo estaban metiendo a la camioneta, como yo sí tuve a mi papi, lo que yo te decía, yo separaba el cerebro en 2 partes, entonces en una es un monstruo y en la otra es mi papi, que compartimos gustos musicales, que nos gusta dibujar. Entonces cuando yo lo veo, pasó por mi cabeza todas las cosas buenas que hizo como papá. Entonces fueron sentimientos encontrados. Entonces en ese momento fue muy difícil, pero después me sentí tranquila porque yo dije, pues yo nunca pensé que fuese a hacerlo, ¿sí? Entonces me sentí bien. ¿Y tú, Cami? Me pasó lo mismo de los sentimientos encontrados, como de por qué lo hizo. Pudo haber sido perfecto, a pesar de que hubo mucha ausencia de él. Pero ¿por qué dañarnos así la vida? Porque no ha sido para nada fácil salir adelante de esto y aceptar que ya simplemente es nuestro pasado. Pero a la vez tranquilidad, porque pues lo que te decía, por fin se va a hacer justicia, por fin es algo de que tantos años que él ha disfrutado, ya por fin no vamos a ser nosotras las que estemos sufriendo, no va a ser mi mamá la que se esté echando la culpa todo el tiempo. Y dolió más cuando no aceptó los cargos porque sabía que estábamos ahí. Y aún así seguir diciéndonos mentirosas. Pero da tranquilidad saber que ya es un paso más. ¿Tú perdonas a tu papá? Quizás no, pero quisiera hacerlo por mí, no por él. Porque yo quiero tener paz en mi cabeza. ¿Y tú, Daniela? Pues yo cuando, antes de empezar el proceso, yo decía que yo lo había perdonado, pero mi mejor amiga me decía que tal vez yo me estaba engañando a mí misma de que lo había perdonado para seguir teniendo a mi papá. En el proceso de terapia nos enseñaron mucho el tema del perdón y yo siento que este proceso nos ayuda a que, de cierta manera, él no está bien de la cabeza, él está enfermo. Entonces, pues no, yo siento que sí lo perdono, pero eso no quiere decir que no, que me sienta mal con lo que le está pasando. ¿Te gustaría volverlo a ver? No, ¿Tenerlo frente a ti? no. No, porque pienso en mi hermana, pienso en mí, pienso en mi primita y pienso en la otra persona. Daniela, Yo espero verlo una última vez. A mí me gustaría ir a visitarlo una vez a la cárcel ¿y qué le dirías? y decirle de frente que fui capaz y que su bebé creció. Y para terminar, ¿qué decirle a esas niñas que puedan estar pasando por lo mismo? ¿Qué mensaje para esos papás de lo que le tienen que decir a sus hijos para que esto no les pase? Cami, Que les hablen con claridad, que no se normalice eso, que puede ser la persona que sea, puede ser, pero que les enseñen que eso no es normal y que tienen que hablarlo desde un primer momento, que tienen que no quedarse calladas. Daniela,
que el respeto por uno mismo va más allá del amor que uno le tenga a los demás. Yo daba mi vida por mi papá. Yo decía que era el amor de mi vida. Y eso no quiere decir que esté bien lo que él hizo. Y a los papás, a veces no solo decir, si te tocan de más, dime. Es infundar también el amor propio. Eso hace que uno sea más fuerte es que yo lo quiero. Porque a mí mi mamá y mi papá también toda la vida me repitieron que cuando alguien me tocara de más, yo lo dijera. Entonces yo sabía que eso estaba mal. Pero como lo quería, pues no lo hice. Daniela, gracias. Cami, muchas gracias. Gracias por compartir estos testimonios. La verdad que me siento muy avergonzado como hombre que alguien haga esto. Y muy avergonzado porque también soy papá y tengo 2 hijas. Me da mucha vergüenza. Muchas gracias.